¿Qué tal, amados, queridos hermanos y hermanas? Un placer estar de nuevo con ustedes para compartir este estudio de la palabra del Señor, como cada semana lo hacemos, y por supuesto entendiendo de que trataremos de acercarnos al texto bíblico de la manera más propicia que tengamos y con los mayores elementos que tengamos también a nuestro alcance para entender mejor lo que el Señor tiene para nosotros. Y hoy vamos a estudiar 2 Corintios capítulo 5, de los textos 1 al 10. Trataremos de llegar por lo menos a estos 10 primeros textos y luego continuaremos la próxima semana. Pero antes que eso, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe para entender y comprender mejor tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este recorrido que hemos hecho en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, y al llegar hoy día hasta este capítulo 5, estamos viendo en este hecho del consuelo de Dios. Este consuelo de Dios que hoy día lo vemos en el ministerio de este sufrimiento por Cristo. Eso es lo que estamos viendo y que comenzamos a ver también las semanas anteriores. Este consuelo de Dios en el medio del sufrimiento. En el capítulo 3, por ejemplo, vimos cuán maravilloso, cuán precioso es, ¿no es cierto?, el poder presentar a un Cristo, a un Dios que se nos revela, ¿no? Y que se nos revela de tal manera que nos ayuda a quitarnos un velo que antes no podíamos comprender. Se nos quita este velo que antes no nos permitía encontrar el camino correcto en este sentido. Por lo tanto, hoy vamos a ver en este capítulo 5 y vamos a entrar en esta exposición, vamos a decir, en esta entrega de este consuelo de Dios en el martirio por el sufrimiento de Cristo. El texto 1 dice lo siguiente: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Pablo no está diciendo que esperamos. Fíjense que es interesante el texto que pone Pablo aquí, o cómo pone el hincapié. Y en Reina Valera dice Pablo lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio. Tenemos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo no está hablando en futuro, ¿no es cierto?, como esperamos, como esperanza tener una morada, sino que él da absolutamente por hecho real. Tenemos una morada. Ese es un hecho certero, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir cada día en nuestra vivencia evangélica, de esta relación con Dios. La certeza de que la eternidad es parte de nuestra vida hoy, ahora, en este momento, y que la muerte será solo un dormir para, ¿no es cierto?, encontrarnos con el Señor. Así es que él lo hace con mucha certeza. Y cuando uno habla de cosas con tanta certeza, da la sensación de haberlo ya experimentado. Y claro, Pablo lo siente así revelado por el Espíritu de Dios, por ese Espíritu de Dios que viene a él y que le revela el mensaje certero del Evangelio. Así es que ya lo había hecho antes en el capítulo 4, cuando habla acerca de este cuerpo mortal, ¿no es cierto? Y en 1 Corintios 15 también, cuando habla de esto mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible se vista de incorrupción, etc. Entonces Pablo nos está mostrando que nosotros tenemos una morada eterna, y esa morada eterna está en los cielos. Ahora, en el texto 16 dice que este cuerpo va en decadencia, este cuerpo físico, ¿no? Y ahora lo compara con una tienda débil, con un tabernáculo, y dice que puede ser pronto destruido. En Juan 1:14, por ejemplo, Cristo en su cuerpo encarnado que habitó, ¿no es cierto? El escritor usa este término de tienda o tabernáculo, es decir, una carpa, ¿no es cierto?, que ellos hacían en el desierto y que era momentánea, que tenía un propósito definido, ¿no es cierto?, para ese momento, y que prestaba una
voy a usar la expresión, una utilidad en ese momento. Así ocurre con nuestro cuerpo mortal. Es un cuerpo momentáneo que tiene un principio y un final. Sin embargo, la eternidad con Dios tiene un principio, claro, cuando decidimos reconocer en Jesucristo al único que podía perdonar nuestros pecados y restaurarnos para darnos vida eterna. De ahí en adelante entonces comenzamos a vivir esta vida con Cristo, pero una vida que no terminará nunca y que, insisto, la muerte solo será un paso a la morada celestial. O si estamos vivos, como diría Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios, ¿no es cierto? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y entraremos a la presencia de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener esa certeza. Así es que Pablo lo hace que dice, esto va debilitándose, se va gastando, ¿no? Entonces, este cuerpo físico mortal que es terrenal, que nos sirve con un propósito. Aquí, como la carpa en el desierto, servía para allí, para estar en ese lugar. Pero luego en Jerusalén, ¿no es cierto?, ya no habitaban en carpas, tenían lugares definidos para vivir, tenían sus casas, tenían un templo donde adorar a Dios, etc. Había un estar, diríamos, más seguros. Para ellos Jerusalén era la ciudad que les daba tranquilidad, que les daba seguridad, que les daba, ¿por qué no decirlo?, incluso estatus. ¿Ya? Pero para nosotros este es nuestro cuerpo, esta es nuestra pasada terrenal, nuestro cuerpo temporal, ¿no? Y que Pablo lo enfrenta, por así decirlo, lo contrasta con este cuerpo celestial, ¿no? Y como una casa de Dios, pero una casa de Dios que es eterna y que por lo tanto, siendo eterna, no podría ser construida por manos humanas. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre hace se acaba, se termina, es efímero, se va, ¿no? Entonces, aquí nos hace recordar, aquí uno puede rememorar lo que el mismo Jesús había hablado en Marcos capítulo 58, el capítulo 14. Él habla, no hecho por manos, es decir, no hay intervención humana. Amigos, en la eternidad, en la salvación, en la vida con Dios, no hay intervención humana, ¿ya? Porque el cuerpo transformado que Dios nos dará será un cuerpo eterno y por lo tanto no hay intervención humana, ¿ya? Entonces, Pablo aquí dice simplemente, nos resume, nos da una mirada sucinta sobre, en estas pocas palabras, nos da un resumen de lo que sería, lo que sería nuestro cuerpo mortal y lo que va a ser nuestro cuerpo cuando resucite para ir a la gloria eterna con Dios. Así es que sabemos esta certeza, ¿no? Sabemos que esta morada momentánea de este cuerpo se acaba, pero sabemos que tenemos una eterna en los cielos. Entonces, Pablo aquí está tomando otra vez ya lo que le había dicho a los Corintios en el capítulo 15. Ahora, en Eclesiastés, cuando uno lee los capítulos, el capítulo 12, por ejemplo, según muchos entendidos, muchos intérpretes, haría una alusión a una figura humana que sufre el decaimiento natural y normal del paso del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, dice, el día cuando tiemblen los guardas de las casas y los fuertes se encorven, los que muelen estén ociosos porque son pocos, y se nublen los que miran por las ventanas, cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Las guardas, estos guardas habría una representación a los pies, a las piernas, ¿no? Esas piernas que con el avance de los años van perdiendo estabilidad, esas piernas que con el paso del tiempo se van haciendo más frágiles y tenemos la tendencia de repente a tambalearnos, ¿no? Así es que esa es la idea.
Lo fuerte se refiere, hay una referencia a estar erguido a los hombros, a mantenernos firmes, pero que con el paso del tiempo se van encorvando. Y, según los estudiosos, esto es que los que muelen podría ilustrar este desgaste que tienen los dientes. Los que miran por la ventana representarían los ojos, ¿no? Los ojos que con el transcurso de los años van perdiendo también su visión. Hoy día, por ejemplo, nosotros, los ya mayores, como quien les habla, ¿no es cierto?, sufrimos, creo que lo dije hace algunas semanas, de la presbicia. Y la presbicia es el desgaste natural de la vista. Y por lo tanto, podemos ver de lejos, pero no de cerca. Para lo cerca necesitamos lentes, necesitamos estos para poder ver. Entonces, se va acabando, ¿no?, la pérdida del oído, ese sonido del molino, dice, ¿no?, que ya no escuchamos con tanta claridad. Y ahí está el, ¿qué dijo? No alcancé a escuchar, ¿no? La edad va afectando a nuestro exterior, pero esas cosas, dice Pablo, se desgastan porque son temporales y porque es natural que así tenga que ser, que el paso de los años acabe con ello. Pero, en contraste con eso, Pablo dice, existe un hombre interior. Y ese hombre interior es espiritual. Y aunque eso sea todavía para nosotros un enigma muchas veces, o algo no tan fácil de entender, ¿no? Sin embargo, es real. Es el Espíritu de Dios que está allí, que, como nos dice, ¿no es cierto?, el relato de Jesús con la mujer samaritana. Jesús le dice, mujer, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, ¿no? En espíritu y en verdad. Humanamente hablando, diríamos, ¿no es cierto? Algunos seres humanos dicen que no les gustaría llegar a la ancianidad. Claro, porque, insisto, el paso de los años nos va haciendo sentir distintos, pero tenemos que entender que hay que considerar que los casos en que una persona tenga buena salud, por ejemplo, pueden dedicar su tiempo a hacer cosas que antes no hacían, ¿ya? Si un hombre económicamente pudiera, hoy día es complejo en Chile, por un tema de pensiones, por un tema de dinero económico, ¿no es cierto? Pero si una persona pudiera retirarse de verdad a los 65 años y ya no trabajar, podría dedicarse a hacer cosas que tal vez antes no hizo. Por ejemplo, alguien podría decir, yo voy a escribir un libro, voy a escribir mis memorias, o voy a dedicarme a tal cosa, o voy a dedicarme a aprender tal cosa. Alguien podría decir, por ejemplo, voy a dedicar mi tiempo a aprender a tocar un instrumento, una guitarra, una flauta, etc. Dedicarse a algo, ¿no? Entonces, de esta perspectiva del desgaste físico, uno perfectamente podría decir que estamos muy cerca de ver al Señor. Por eso Pablo dice, y por esto mismo, ¿no? Por esto mismo, en este versículo 2, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo dice, deseamos, suspiramos, anhelamos tener ese cuerpo. Pues así seremos, así como estamos, así entonces seremos hallados vestidos y no desnudos. En algún momento, el Señor va a llamar a los suyos. Seremos llevados a su presencia. Estaremos revestidos de esa justicia de Dios, de esa gracia de Dios, y podremos quedarnos ante Él. Ya estaremos desnudos. Él nos verá como nos ve hoy día, cara a cara. Ahora, no todos estarán en esa condición, porque Pablo dijo que, como también Pablo nos enseña, ¿no es cierto?, que fue entregado Jesús a la muerte por nuestros pecados y resucitado para declararnos justos. ¿Qué significa esto? Esto significa encontrarnos aceptables, voy a usar el término, aceptables delante de Dios. Que Dios nos vea sin pecado.
y que por lo tanto al estar sin pecado podamos tener acceso a la gloria eterna, porque nada impuro allí entrará. Esa es la idea. Entonces, hay muchos que han rechazado, ¿no?, la justicia de Dios. Por lo tanto, no podrán presentarse ante Dios, porque seguirán en pecado. Pero en el libro de los Hechos, Pablo dice, en el capítulo 24 del texto bíblico, dice literalmente: ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos, para ser enviados a su condenación eterna. El mismo Señor Jesús dijo, cuando leemos Juan, por ejemplo, en el capítulo 5, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Es decir, a escuchar su condena, nada más, no para tener una nueva oportunidad. Amigo, usted que me está viendo en esta hora, usted que me está escuchando, después de la muerte, los que no reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador resucitaron para escuchar la sentencia: idos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles y sus ángeles. No hay oportunidad para arrepentimiento allí. La oportunidad de arrepentimiento es aquí y ahora. Es en esta ocasión. No hay otra oportunidad. Así lo dijo Jesús. Por lo tanto, algún día todos tendremos que presentarnos ante Él. Algún día. Ahora, ¿cuál será nuestro vestido? ¿El de la justicia en Cristo Jesús? ¿Habremos sido justificados, como dice Pablo en el capítulo 5 de Corintios? Justificados pues por la fe, tenemos entrada en los cielos. Justificados por la fe, ¿en qué? En Jesucristo. Y eso es lo que nos mantiene bien. Entonces, qué interesante es esto, que habremos de presentarnos así. Versículo 4. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿No? A ver, la Biblia nos enseña a ir más allá que lo que nosotros hacemos a causa de nuestras propias debilidades humanas. La Biblia nos ayuda a ver más allá. En lo humano, nosotros no vemos más que lo que está cerca de nosotros, pero la fe en Jesucristo y la palabra de Dios nos ayuda a ver lo que hay más allá. Cielo nuevo, tierra nueva, la presencia de Dios estará allí, Dios estará en aquel lugar, enjugará Él los ojos de todos los que allí estén, no habrá llanto, no habrá dolor. Todo, la Biblia nos apunta, nos lleva a ese futuro, ¿no? Nos ayuda a entenderlo. Entonces, no nos preocupamos, porque hay una certeza para nosotros, que la fe en Cristo nos tiene vestidos de justicia, preparados para encontrarnos en la gloria eterna. El vestido que llevamos espiritual está listo. E iremos entonces a la presencia de Dios. Pero, dice Pablo en el texto 5, pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado su Espíritu como garantía. Es decir, esta garantía, ¿no es cierto?, que nos asegura que en el futuro recibiremos más. Esto es solo una garantía, es solo el comienzo, pero en la eternidad recibiremos mucho más. ¿Cuál es la garantía? Tenemos su Espíritu Santo en nosotros, pero al estar en la gloria eterna vamos a recibir todo. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Es como cuando usted paga por algo simplemente una parte del dinero. Cristo nos compró. Por lo tanto, el Espíritu Santo vive en usted. Y al vivir en nosotros, ¿no?, es simplemente todo esto que usted vive en esta experiencia espiritual. Hoy día
todo esto que usted siente en su paz, en su corazón, la presencia de Dios, y puede relacionarse con Dios a través de la oración, a través de su palabra, a través de cuando canta, cuando adora, cuando bendice el nombre del Señor o cuando escucha la palabra de Dios. Todo eso es solo una garantía, porque en la eternidad tendremos mucho más. Así que dice Pablo, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos todavía ausentes del Señor, ¿no? Estamos en el cuerpo, en esta casa temporal, en esta casa que se termina. Y claro, nos sentimos bien en ella. A pesar de todas las limitantes, de todas las imperfecciones que tengamos, nos gusta nuestra casa temporal, ¿no? Pero, sin embargo, es una casa que nos mantiene todavía lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la carne que es débil, este cuerpo que es débil, nos va generalmente sometiendo a tentaciones, porque por fe andamos y no por vista. Y eso es. Pero Pablo dice, pero estamos confiados y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Pablo diría, podríamos decir aquí, usar el término de estar viviendo junto al Señor. Aquí nos presenta este contraste. El alma nunca muere. El alma, al morir, usted va al encuentro de Cristo. Y cuando usted resucite, su cuerpo será transformado para presentarse de acuerdo a la justicia que usted obtuvo en Cristo. Por eso que Pablo dice, he aquí os digo un misterio en 1 Corintios 15. No todos dormiremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿no? Es el cuerpo el que irá a descansar y es el cuerpo el que será resucitado. La resurrección, amigos, no se refiere a la resurrección del espíritu. El espíritu nunca muere. Ese va a la presencia del Señor. La resurrección, entonces, es aquel hecho maravilloso para ponernos de pie. Esta es una expresión en el idioma original, ¿no? La palabra que se utiliza aquí para resurrección es anastasis, que significa ponerse de pie, poder pararse, ¿no? Entonces, quien se va a poner de pie es el cuerpo. Va a resucitar un cuerpo transformado. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán, que los sepulcros serán abiertos. Así es que, al vivir así, vivimos en esta esperanza de el regreso del Señor por nosotros y de nuestra propia resurrección. Por tanto, versículo 9, procuramos también, o ausente o presente, serles agradable. Es decir, procuramos que ya sea que estemos aquí o que estemos allá. En tanto que estamos aquí, procuramos, tratamos, nos esforzamos, luchamos para ser agradable a Dios, para presentarnos como alguien agradable a Dios, que agrademos a Dios, porque de lo contrario, entonces no podremos estar en la presencia de Dios. Nosotros que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, nosotros que hemos sido encontrados por la gracia de Dios, nosotros que hemos aceptado por la fe en Cristo, procuramos cada día serle agradable. Pero obviamente hay momentos en que no lo logramos, ya sea ausentes o presentes, pero procuramos agradar. Significa
estimar como un honor, querer ser, ¿no? Donde podemos encontrarnos el deseo de estar así, agradables ante Dios, el deseo intenso, tiene que haber en su corazón. La intención del apóstol Pablo aquí es que haya en usted el deseo profundo. Esa es la fuerza del texto aquí. El deseo profundo por vivir una vida que agrade al Señor. ¿Cuál es su deseo más profundo? ¿Cuál es su deseo más grande? Por eso que el texto 9 que acabo de leer, ¿no es cierto?, nos enseña y nos dice simplemente, por tanto, procuramos o ausentes o presentes, serle agradable. Procuramos, nos esforzamos. Esa es la idea, ¿no? Nos ocupamos. Nos esforzamos. Está en nosotros, en nuestro ADN espiritual, el deseo intenso de agradar a Dios. Entonces, nosotros que hemos sido aceptados por Dios ahora a través de la fe en Jesucristo, nos dice en Efesios, por ejemplo, el apóstol Pablo, por su amor, ¿no? Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjese en esta última frase, aceptos en el amado. Esto resume nuestra posición ante Dios. Dios nos hizo aceptos. Dios nos ve unidos a Cristo. Y por lo tanto, Cristo es todo lo que yo necesito. Yo estoy completo en Cristo. Por eso que me agrada un himno que dice, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Sin Cristo somos incompletos. Pero con Cristo lo tenemos todo. No nos falta nada. Cristo es el todo. No se puede añadir nada a algo cuando está completo. Cuando usted hace un círculo y lo cierra, ya no se le puede añadir nada más a ese círculo, ni una línea más, porque está completo. Reconozca usted que en Cristo usted está completo. Por lo tanto, todo lo que necesita, todo lo que desea, debe ser en razón a lo que Cristo tiene para usted. Ahora, ser aceptados por Cristo es un poco diferente, porque tiene relación con nuestra posición, ¿no? Con nuestra posición. Es decir, parados aquí ahora, ¿vivo realmente para agradar a Dios? ¿Vivo realmente para Cristo? ¿Está en mí el deseo profundo de ser aceptado por Él? Eso no significa, cuando hablamos de este deseo profundo, no significa pasar por encima de otros, no, sino desear con todo nuestro corazón ser aceptos por Él. Esa es su posición en Cristo. Ahora bien, para ya ir terminando, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Es decir, ante este tribunal, todos nos presentaremos. Presentarse ante este tribunal será para recibir la recompensa, para oír las palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Allí escucharemos esa frase, cuando usted esté en el tribunal de Dios. Y Él le dirá, venid benditos de mi Padre, entrad en las moradas celestiales. Y allí usted podrá entonces presentarse ante Él. Esta carta a los Corintios está escrita a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes. Por lo tanto, cuando Pablo dice, todos nosotros comparezcamos, está hablando de nosotros. Y está diciendo, seremos juzgados por Dios. Pero seremos juzgados por cómo habremos llevado nuestra vida. Por eso que Pablo dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y después dice, nos habla para el deseo de irse para estar con el Señor. Sin embargo, también está el deseo de servir a los hermanos. Quiere quedarse, quiere estar en la tierra para seguir predicando el Evangelio, pero también desea estar con el Señor. ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? Tenemos entonces en Dios este consuelo de Dios, de parte de Dios, el consuelo de Dios para enfrentar nuestra vida espiritual. Este consuelo de Dios que nos habla que aunque tengamos que sufrir, Dios estará con nosotros. El consuelo en el martirio, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La próxima semana, amados, seguiremos reflexionando y estudiando la palabra del Señor desde el texto 11 del capítulo 5, que nos van a ayudar a entender todavía un poco más todos estos misterios de la palabra del Señor. Les invito a encontrarnos el próximo miércoles en este mismo horario para estudiar juntos el mensaje de Dios para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, les guarde y les acompañe. Ha sido una bendición y un placer. Dios les bendiga.